Gracias, Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado de honor, Señor. Ya te hemos alabado, te hemos adorado en este momento. Y ahora nos preparamos, Señor, para recibir tu palabra preciosa. Necesitamos, Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas. Y solo tú lo puedes dar, Señor. Y en esta mañana yo te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú el que hables a cada uno de nosotros. Señor, redarguye cada corazón. Si alguno de nosotros te ha ofendido, perdónanos, mi Señor. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús también, Señor, yo te pido que quites todo lo que estorbe en este momento para escuchar tu palabra. Quita todo cansancio, Señor. Quita toda cadena de amargura. Quita todo odio. Quita todo en el nombre de Jesús y declaro libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y yo lo creo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Les invito a abrir sus sagradas escrituras. Gloria a Dios, aleluya. En Mateo capítulo 20, gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó. Entonces Jesús llamando le dijo. Perdón, me equivoqué. Gloria a Dios. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Puede ocupar su lugar. El título de esta predicación se llama El Siervo. Y yo no sé si usted sepa o conozca de algún siervo. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido llamados por Dios para ser pastores, evangelistas, maestros, pero todos debemos de saber que ante todo somos siervos del Señor. Hemos sido llamados para servir, porque el ejemplo nos los puso el Señor Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es triste en la actualidad que las nuevas generaciones, muchos de ellos no saben lo que es servir. Y es triste cuando nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos a ser siervos, porque desde pequeños necesitamos enseñar a nuestros hijos a servir. Es triste cuando se oye en los hogares a los niños, cuando dicen, te toca barrer, y el niño dice, ¿cuánto me vas a pagar? Te toca lavar trastes, ¿cuánto me vas a pagar? Y a veces los padres cometemos el error de decirle, te doy 20 pesos, pero bárreme la sala. Te doy 50, pero lávame todos los trastes. Y estamos malimponiendo a los hijos a que tienen que cobrar, a que tienen que hacer trabajos para recibir algo. Nosotros como cristianos debemos aprender a servir. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de servir sin esperar nada a cambio. Nosotros estamos para servir a las personas. Es triste en esta pandemia también que la maldad se ha extendido muchísimo. Y ver a los jóvenes en la actualidad, principalmente en el internet, en su celular, perdiendo tiempo. En una ocasión escuchaba de una madre que no sabía qué hacer con su hijo, porque llevaba todo el día en el celular
en el televisor, porque no podía ganar el juego que estaba jugando. Y él quería más puntaje y no podía. Y el niño ni comía ni nada, sino que estaba absorto en el televisor, y se enojaba cuando su madre le iba a decir, ya deja eso, ven a hacer esto. Y él no quería, hasta agresivo se puso. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a servir. Y servir es algo tan hermoso que nosotros vamos a recibir más bendición cuando servimos sin esperar nada a cambio. La palabra siervo tiene varias definiciones que vienen del griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo. Y ustedes saben qué es un esclavo. Un esclavo es una persona que está bajo las órdenes de un señor. Anteriormente se compraba a las personas para ser esclavos y pagaba uno cierta cantidad, y ese esclavo tenía que hacer todo lo que tú querías porque eras el amo. El esclavo no podía comer si tú no le autorizabas, y la palabra de Dios habla de ello. Habla acerca en una ocasión Jesús le decía a sus discípulos acerca del servidor, y dice que un esclavo es aquel que está presto para servir en todo momento, y que cuando su señor llega, él tiene que llegar y servirle la comida, lavarle los pies, y él será el último en comer. El esclavo está para servir, y sin embargo el Señor dice que nosotros somos esclavos. Ser esclavo es ser un siervo, es ser alguien que sirve en todo momento. El esclavo no tenía goce de sueldo. El esclavo estaba solamente para servir. Y si al amo le decía, hoy no vas a comer en todo el día, el esclavo tenía que obedecer. El diccionario ilustrado en la Biblia define la palabra siervo como una institución social de la esclavitud, y autoriza a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y los servicios de otra persona. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Notemos que podemos ser siervos de Dios o de los hombres. Es triste ver en la actualidad que aún hay, en algunos países aún se ve la esclavitud. En África, por ejemplo, aún hay gente que es esclava. Y según somos ya un mundo donde ya no hay esclavitud, pero hay lugares remotos donde sí se compran las personas para ser esclavos. Pero nosotros preferimos ser esclavos de Cristo que del hombre. Siervo es en realidad un esclavo. Esto es alguien que no es dueño de sí mismo, que no tiene voluntad propia y que solo vive para hacer la voluntad de su amo o señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser siervo de Dios significa ser esclavo de Cristo, a tiempo completo y en forma incondicional, y es un honor servirle a Dios. Quien quiera ser el primero debe ser servidor de todos. Marcos 9:35. Pero la lógica del mundo sin Cristo dice, primero sírveme tú, ya después yo te sirvo. Y a veces nos hacen hasta trampa, porque en una ocasión así me pasó, me dijo un compañero, primero ayúdame tú y luego yo te ayudo a hacer tu trabajo, y yo le ayudé a hacer su trabajo. Y ya cuando yo esperaba que él viniera a ayudarme, me dijo, no, pues eres un tonto, ahí te ves, y me dejó. Y así actúa la lógica del mundo. Pero con Cristo es diferente, porque primero doy y no espero nada a cambio. Si alguien me da, bienvenido. Si no me da, yo no lo estaba esperando.
Un refrán popular dice: quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y un artículo del reglamento militar dice que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer, va a ser algo muy distinto en nuestras vidas. La palabra griega, diaconeo, como muchos dicen los diáconos, significa servir o ministrar. Eso es lo que es un diácono, un servidor. No crean que es alguien grande que se cree la gran cosa. No, un diácono es un hombre, una mujer que están dispuestos a servir. Pero todos como cristianos debemos de ser diáconos, debemos ser servidores. El valor del servicio es la virtud en el creyente que debe caracterizarse por un verdadero discípulo. La actitud de servir refleja el amor y el compromiso que tenemos ante quien se dio a sí mismo por nosotros. Servir es una bienaventuranza. En Lucas capítulo 12, versículo 37, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Imagínense, el mismo Señor Jesús sirviéndonos a nosotros, cuando somos nosotros los que le debemos de servir a Él. El servicio es una evidencia del carácter redentor de Cristo, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Yo no sé quién de nosotros quiera ser más aquí que todos. Quien diga, yo soy más que tú, sí, pero primero tendrás que ser mi siervo. Aquel que se crea más que los demás, primeramente tiene que humillarse y ser siervo de los demás. El servicio cristiano es un ministerio y este debe ser desinteresado en todo tiempo y ser dirigido siempre hacia los demás. El servicio es una expresión del amor de Dios, por lo tanto, al servir en la iglesia o a la sociedad, debe hacerse con la misma intensidad y sentido con el que amamos al Señor. Cuando yo trabajaba en el barco, a veces nos ponía nuestro supervisor a hacer algún trabajo. Por ejemplo, pintar. Y mis compañeros pintaban a la y se va. Y yo les decía, oye, hazlo bien, hay corrosión ahí, hay que limpiarle. A mí qué me importa, lo importante es que vean que ya está pintado. Y yo les dije, hazlo como si fuera para Dios, pero ellos no lo entendieron. Pero yo traté de hacerlo así. Cuando usted haga un trabajo a quien sea, hágalo bien. Hágalo como si dijera, es para Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hablar bien de usted. Cuando usted le haga un trabajo a una persona, la persona va a quedar contenta y va a decir, hizo un trabajo muy bien, lo voy a volver a contratar. Usted no lo hizo para agradar a esa persona, lo hizo para agradar a Dios, por hacerlo bien. Pero qué triste es cuando usted lo hace, ahí se va. A los pocos días la persona que le contrató va a decir, este amigo trabaja muy mal. Y eso que es cristiano, me hizo un trabajo muy sucio. Por eso cuando usted haga un trabajo, hágalo como si fuera para Dios. El servir en la iglesia es activar los dones y ministerios que el Espíritu Santo ha entregado a cada miembro para edificar a cada creyente. Dios ha dado muchos dones. Uno de los dones que más vemos aquí es el de servicio. Hay muchos dones. Hay que manifestarlos, hay que trabajarlos. No seamos como aquel hombre al que se le dio un talento que dijo, mejor lo escondo, porque el amo que me lo dio es un hombre muy grosero, es un hombre muy malo, y tengo miedo, mejor lo guardo y cuando venga se lo entrego. No es así, los talentos tenemos que sacarlo, ganar más, tenemos que esforzarnos. Si usted tiene el talento de servicio, sirva. Si usted tiene el talento o el ministerio de la música, sirvan a Dios ministrando. Si usted tiene el talento de la oración, de orar por los demás, hágalo. Es un ministerio que el Señor nos ha dado. El servicio a Dios
no solo tiene que ver con lo que hacemos, sino sobre todo con la actitud y propósito para el cual lo hacemos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Servir es la oportunidad de testificar a la iglesia y a las personas que Dios está en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, no esperes ser servido, busca mejor servir a los demás. Cuando te inviten a que dirijas, sabiendo que tú sabes dirigir, nunca digas que no, porque es una gran bendición. Hay hermanos que a veces tienen bonita voz, pero no quieren dirigir, tal vez porque tienen miedo pararse frente al púlpito y frente a las personas, o tal vez porque dicen: es que me van a criticar. Déjame decirte que todos los que pasamos aquí, nadie es perfecto, todos empezamos desde abajo. Cuando te inviten a predicar, si tú tienes ese don de la predicación, acéptalo, porque a veces puede ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a los demás, y estás perdiendo esa bendición. No quieres ser instrumento en las manos de Dios, pero Dios te quiere usar. Cuando te inviten a que dirijas, que prediques, cuando te inviten a acompañar a los demás hermanos, que vamos a otra iglesia, si tú tienes tiempo y puedes hacerlo, ve, porque puede ser de mucha bendición. Hay muchas formas para servir. Podemos ayudar a los demás económicamente, socialmente, físicamente y espiritualmente. Dios honra a quienes le sirven. En Mateo 10, versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios te bendice si tú das a los demás. No importa que sea un vaso de agua, no importa lo que le des, si tú lo das como si fuera para el Señor. A continuación te voy a decir 5 características que todo siervo debe demostrar cuando servimos en una iglesia. La primera característica es hacerlo con alegría. Cuando todo lo hacemos con alegría, mostramos el carácter y el reflejo divino de Dios. Pero qué triste es cuando te dicen: oye, ayúdanos vamos a poner los adornos del templo, y que digan: no, ya no quiero. ¿Por qué no mandan a nosotros hermanos que no hacen nada, nada más están ahí? Hay muchos hermanos que pueden hacerlo, pero si se te escogió a ti, si se te pidió que ayudaras y tú dijiste que sí, tú hazlo, no importando que te cueste, esfuérzate. También otra característica es que debemos de ser sencillos de corazón. Es la medida del carácter humilde y de siervo que va a servir a los demás. Otra característica es de temor y temblor. Hacerlo muestra nuestro nivel de relación con Dios. Cuando tú buscas de la presencia de Dios en todo momento, tú puedes ser un buen instrumento donde quiera que estés. Pero si tú te has alejado de Dios, tu vida espiritual se enfría. Y así seas el pastor, así seas quien ministra la alabanza, seas quien sea, cuando te alejas de Dios, no puedes dar lo que Dios pide de ti. No tienes ese temor y temblor. Debes también hacerlo con excelencia. Cuando hagas un trabajo, hazlo lo mejor que tú puedas, porque acuérdate que todo lo que tú hagas es para Dios. Y por último, debes de hacerlo con dedicación a Dios. Cuando servimos a nuestro prójimo, sabemos que estamos sirviendo a nuestro Señor. El servir a los demás, tenemos que darle de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestras fuerzas, de nuestro amor, de todo cuanto tengamos. Las cosas sencillas generalmente son las más significativas y que trascienden cuando servimos. Usted será recordado no tanto por lo que sabía, sino por su actitud de siervo.
Viva de tal modo que los demás se acuerden de usted. Y qué bonito es cuando nosotros nos acordamos a veces de los hermanos que ya han partido con el Señor y decimos, ¿te acuerdas de la hermana fulanita? ¿Te acuerdas cómo llegaba y se ponía a limpiar? ¿O te acuerdas cómo el Señor lo usaba cuando dirigía? ¿O te acuerdas cuando nos poníamos de acuerdo para ir a algún hogar a orar por las personas y ella decía, yo voy? Esas cualidades sencillas que se ven es lo que a nosotros nos ayuda como cristianos. Pero qué triste es cuando se acuerdan de ti y que dicen, no, al hermano fulano ni lo invites. Siempre le dices, vamos a tal parte y siempre pone muchos pretextos. O le dice, ora por aquella persona y dice, yo, ¿por qué no? Que ore fulanita. O te dice, dirige. Y tú dices, no tengo tiempo, hoy no puedo. O da unas palabras o una predicación, no, es que yo ahorita no quiero. Entonces, eso tiene que ver mucho con la forma en que usted y yo nos humillemos ante Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no te pone cargas más allá de las que tú puedas llevar. El domingo pasado nuestra pastora dijo que hoy iba a efectuar las elecciones para que todos trabajemos como siervos. Yo no sé si tú vengas preparado, yo no sé si tú vayas a decir no puedo, no quiero que lo haga fulanito. Todos estamos preparados para servir. Dios solamente quiere que tú digas sí. ¿Sabes por qué? Porque a ninguno de nosotros se nos ha preparado, todos aprendemos. Y el Señor nos instruye a tiempo. Un ejemplo muy claro lo vemos cuando Dios preparó a Moisés. Moisés era un hombre tartamudo. Primeramente lo mandó 40 años que estuviera con Faraón, como hijo de la hija de Faraón, como un príncipe, disfrutando, gozando. Aprendió en las mejores universidades de Egipto, se preparó. Pero Dios tenía un plan para Moisés, lo preparó. Después lo mandó 40 años a vivir en el desierto. De ser un hombre prominente, rico, un hijo de un príncipe, lo mandó a ser un pastor de ovejas. Ahí Dios lo preparó en el desierto, porque la misión que él tenía para Moisés era algo especial, no muy sencilla. Moisés trató ahí con ovejas, Moisés ahí trató con pastores, pero su misión era muy diferente. Y dice la palabra de Dios que a los 80 años Dios lo llama y le dice, vas a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Una gran responsabilidad para Moisés, pero Dios ya había preparado a Moisés. Por eso te digo, tal vez tú digas, es que yo no puedo, si me eligen para eso, yo no sé. Dios te está preparando y nosotros como pastores te vamos a ayudar. Necesitamos gente que quiera trabajar en la obra de Dios. Lo que vemos en Moisés fue muy difícil para Moisés, pero déjame decirte que Dios siempre está contigo. Dios siempre estuvo con Moisés en todo momento. Aún en las pruebas de dificultades, aún en los momentos en que la gente casi lo quería linchar, Dios estuvo con Moisés. Y como estuvo con Moisés, va a estar contigo también. Amén, aleluya. El siervo que permanece ocupado trabajando en la obra de Dios no tiene tiempo de criticar, no tiene tiempo de comparar o competir con otros siervos, como muchos suelen hacerlo para vanagloria de ellos. Tu servicio a Dios
nunca es considerado una pérdida. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y algo bien importante, y yo te pido que abras tu Biblia, quiero que veas hasta dónde Jesús se humilló. En Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 13, si tú traes Biblia, ábrela. Y si lo traes en tu celular, abre tu celular en tu Biblia. Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 7. Perdón. Sí. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 7. Cuando lo tenga puede contestar con un amén, ahí sentaditos. Vamos a leer. Y dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús nos puso el ejemplo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos. Y a veces nosotros nos ponemos en una actitud: es que yo soy el pastor, ¿cómo voy a barrer yo? Es que yo soy el ministro de música, ¿cómo crees que yo voy a trapear el piso? Es que yo soy el diácono, ¿cómo crees que voy a limpiar sillas? ¿Cómo crees que voy a lavar baños? Cuando Jesús nos puso el ejemplo de un siervo, se humilló, se hizo siervo a sí mismo. El Señor en esta mañana habla a tu vida. Yo no sé cómo seas tú en tu vida. Yo no sé si seas un siervo o seas alguien que le gusta que le sirvan. Pero el Señor te ha hablado en esta mañana de que aprendas a ser un siervo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos? A servir y no esperar a ser servidos. A humillarse, a obedecer, aunque nos caiga mal la persona que nos ordena. A dar nuestro tiempo para ir a orar por necesitados,
a dar un poco de mi despensa para el que tiene hambre. Si tú estás dispuesto a servir sin esperar nada a cambio, dile al Señor con todo tu corazón que tú aquí estás y que le quieres servir. No importa cuál sea tu trabajo, que te den desde el más pequeño, que es lavar baños, o hasta dirigir o predicar, sino Dios quiere que tú seas fiel. El hecho de ser siervo no es una señal de debilidad, sino de increíble fortaleza. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recuerda bien, estamos para servir, somos siervos, y Dios bendice a cada siervo. Pero si tú te humillas, Dios te va a exaltar en lo alto. Pero si tú te exaltas y dices, ¿yo por qué? Yo no lo voy a hacer. Dios te va a humillar hasta abajo. Como pueblo de Dios debemos de aprender a dar sin esperar nada a cambio. Debemos de ayudar a los demás. Debemos de ayudar a aquellos que, dice el Señor, aquellos que nos ultrajan, aquellos que no nos quieren, aquellos que nos golpean. Debemos amar a nuestro prójimo y ayudarle. Es triste cuando una persona que es gruñona y enojona, yo me tocó en una ocasión ver una persona así, que se le paró su carro a medio camino y estaba lloviendo y nadie se bajaba a ayudarle. Era una persona muy enojona. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, aquí quédate, muy rápido, échale la mano. Y empecé a ayudarle a empujar su carro a orillar. Y se me quedó mirando así. Entonces, no esperes a que la persona te ame. Tenemos que ayudar a las personas en todo momento y en todo lugar. Ser servidores de los demás, porque somos siervos y el Señor Jesús nos puso el ejemplo. Ponte de pie. Yo quiero que entonemos un canto. Yo quiero que entonemos este canto que se llama Renuévame. En lo personal a mí me gusta mucho este canto, porque cada día nosotros debemos de decirle al Espíritu Santo, renuévame Señor cada día. Yo sé que no hay un día en que no peque contra ti, en que no cometa pecados grandes contra ti. Por eso necesito de ti, Espíritu Santo, necesito que me renueves.